damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Ponemos nuestras vidas ante ti. Gracias por este día. Te pedimos que nos vaya bien hoy, que nos bendiga, que nos guardes de todo mal, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tenga misericordia de nosotros, que alces tu, tu rostro sobre nosotros y pone en nosotros paz. En nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿Quién? Ahora Josué. Josué, ora, mi amor. Padre Santo, te damos gracias por este día y te pedimos que nos ayudes en las cosas del día de hoy. Te pedimos que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia para hacer las cosas del día de hoy. Te pedimos que nos guardes y que no nos vaya a pasar nada malo. Amén. Y te damos gracias porque tú nos provees y te damos gracias porque tú moriste en la cruz para, para que no nos tuviéramos en este momento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora pueden orar ustedes, porfa, Sophie y Michelle. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todos los que estamos aquí reunidos. Eh, Te damos gracias por la clase que podamos hacer hoy, que podamos entender el versículo, que podamos entender el libro que vamos a leer, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí hoy, eh, que, ben- eh, que que podamos hacer todo lo que tengamos que hacer hoy, que nos protejas de todo mal y peligro mientras que estemos en las calles. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este día. Por los que estamos aquí, danos la sabiduría y entendimiento para utilizar las cosas, protegernos de todo mal y peligro. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, entonces ya habíamos iniciado el viernes el versículo 1 del capítulo 7. ¿Se acuerdan? Que dice no juzgar a los demás o el juzgar a los demás. También está en Lucas 6, 37 al 38 y 41 al 42. O sea que en Lucas también se habla bastante acerca de eso. Dice el versículo 1 entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, hasta ahí vamos eh, leyendo y repitiendo. Y el versículo 2 que es el que corresponde al día de hoy, lo vamos a leer y vamos a mirar qué significa eso. El primer versículo nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, ¿cierto? Y el versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Listo? Entonces, ese es el versículo que vamos a ver hoy. ¿Qué significa eso? Que de la manera en que nosotros hablamos de otras personas, asimismo otras personas van a hablar mal de nosotros.
¿sí? Si nosotros medimos a alguien diciendo que puede hacer una cosa o que puede hacer la otra, entonces, que puede hacer o que no puede hacer, entonces así mismo vamos a ser medidos nosotros. Entonces, entre menos uno hable de la gente, mejor, ¿sí o no? Entre menos uno hable de otras personas. Entonces, acá estábamos viendo lenguaje actual. A ver si me lo deja. Traducción, lenguaje actual. ¿Para qué miramos? Miren, acá uno puede mirar en paralelo esta Biblia, que es la revisión 1960, y esta que es en lenguaje actual, para mirar cómo dice el versículo 2. Dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, santísimo Dios, salud. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Se dan cuenta que aquí ya está más explicado ese versículo 2? Señora. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, mire, Sí. acá está el 2 que estamos leyendo nosotros, que es de la versión que nosotros leemos, que es la 1960. Y esta es una versión así como para entender mejor ese versículo. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y aquí dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Me gusta más la versión la Reina Valera. La Reina Valera. Me gusta más porque es que ahí habla muy para niños, demasiado. Mira, una vecinita, una vecinita. Es ¿Una para qué? niños, eso es más para niños. Esta es como para niños más pequeñitos, ¿cierto? Pero pues asimismo también nosotros podemos comparar las versiones y siempre la base de nosotros va a ser la 1960. Pero uno puede mirar otras versiones a ver de qué manera lo dice y como les he enseñado en otras oportunidades, puede uno mirar este, Calendario de videos. no, Entonces, puede mirar uno la Biblia interlineal del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos son recursos muy buenos que nos ayudan a ver de qué manera están escritos los versículos en su idioma original. Este recurso es muy, muy bueno. Miren acá. Miremos el versículo 1 y 2. Dice acá, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí ven? Y mire, si uno va y busca las palabras juzgar, entonces dice en el griego es crino. ¿Sí? Distinguir es decir, decidir, mental o judicialmente. Por implicación, tratar, condenar, castigar. ¿Sí? Que generalmente cuando uno habla acerca de la palabra juzgar, uno dice, vienen cosas difíciles, ¿cierto? Entonces es esta misma 19 y en el versículo 2 podemos mirar las palabras interesantes. 29, 19. Ya no más uso. Entonces, mire cómo dice en el lenguaje, la traducción, en la traducción tal como es, miren cómo dice, en cual porque juicio están juzgando serán juzgados, y en el cual medida están midiendo será medido a ustedes. ¿Se dan cuenta? Y la palabra juicio es un poquito diferente a juzgar. El juicio es la sentencia. ¿Se acuerdan? Creo que vamos acumulando. Acá es la sentencia. ¿Se dan cuenta? De juzgar es la sentencia, la decisión, la función, el efecto, pro en contra de un crimen. La sentencia, condenación, juicio y juzgar. ¿Listo? Como les hablaba la vez pasada, puede darse cuando dos personas están en pleito y si juzgamos mal, pues podemos estar en serios problemas. Vamos a aprendernos ese versículo. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Entonces hay dos partes en ese versículo. Con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y la segunda parte es con la medida con la que medís os será medido. Entonces, en la primera
juicio, juzgáis y juzgados. ¿Se dan cuenta que es como una forma de la palabra enjuiciar? Yo doy un juicio, ¿sí? Viene como con una palabra antes también. Yo doy un juicio, él da un juicio, nosotros damos un juicio. Y acá está con que juzgáis, seréis juzgados. Entonces, si ustedes juzgan, ¿sí? Van a ser juzgados. ¿Listo? Es como una conjugación del verbo, así se llama eso. Y después dice que con la medida con la que medimos, entonces, medida es una palabra y medir es un verbo, ¿sí? O una acción. Con la medida con que medís, os será medido. Entonces, si yo hago una cosa a alguien, esa cosa también me la van a hacer a mí. Algo malo, ¿ven? Listo. Voy a decirlo 3 veces y ¿quién lo quiere decir primero? ¿El versículo? Yo. Josué. Yo. Listo, sigue Sofi, sigue Yo. José, luego Michelle y después entonces Emanuel. Dice, ¿por qué Caleb no está hoy? Se disculpa porque salieron con el papá ¿A dónde? a darse una vueltica por un parque, entonces que de pronto se conectan mañana. Bueno, sigamos. Acá dice, ¿por qué? Oye, perdón, ¿por qué con un parque nosotros no? Porque ellos tienen unos horarios diferentes, mi amor, para las salidas. Bueno, entonces dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esa la traje yo para mí. ¿Qué? Usted si quiere ahorita saca Con la lo pera, sale. pero ahorita. Sí. No, primero terminamos. Ay, bebé. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida. Bueno, para que se los den acá y no se pierda la clase. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medida. No, usted dijo que iba a ser primero el versículo. Porque, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Dale, Josué. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Con la medida con que medís os será medido. Ajá. Ahora, sin mirar, ¿o lo vas a repetir? Lo voy a hacer sin mirar, Bueno, sin repetir. dale. Porque con el juicio. Con el juicio que medís es medido. No, porque con el juicio con el que, acuérdese, en la palabra es la misma. Porque con el juicio con que medís, Con que juzgáis, con que juzgáis, seréis, juzgados. y con la Con la medida. ley que medís, Ajá. seréis medidos. Muy bien. Gracias, Josué. Ahora sí, Sofi, dale. Sí, señora. Pero con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Vas a repetirla? Sí, Dale, señora. dale. Con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Ujú. Ahora sin mirar. Sí, pero con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, serás medidos. Ah, ok. Porque con Serían el juicio, ¿no? Porque con el juicio con el que juzgáis. Ahora, Michelle.
Ok, porque con el juicio que, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Muy bien. ¿Y quieres decirlo sin mirar? Hola. ¿Así nomás? Hola, no te escucho. Está prendido tu micrófono, pero no se escucha nada, tan raro. Hola. Hola, ahora sí te escucho. Que si lo va a decir sin mirar o así nomás. Así nomás. Listo, chicos. Entonces vamos a dejar hasta ahí y vamos a continuar. Ah, ya. Uno. A ver, le falta Emanuel, ¿cierto? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Excelente. Muchas gracias, Emanuel. Muy bien. Entonces, a practicar esos versículos, ¿verdad? No juzguemos a los demás, ¿vale? Ya miramos los versículos y ya miramos también lo que significa eso. Ok, sigamos entonces con